de que los hogares campesinos viven en menos espacios que una vaca, lo que hay que mirar es la vivienda rural, que aquí sí es una política que ha sido ausente y precaria. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero insistir en que la senadora Cabal y su partido, el Centro Democrático, quienes han gobernado este país en los últimos 20 años y han participado en lo que se ha denominado en este país la política tradicional en los últimos 60 años, ahora quieren venir a echarle la culpa al Estado, como si el Estado no fuese el gobierno, no fuese este mismo Congreso, de los cuales ellos han participado. Pero además de eso, no solamente han participado en el Congreso tomando estas decisiones contra los campesinos y favoreciendo la concentración de tierras, sino que además de eso, han gobernado este país. Por ejemplo, los últimos 20 años lo han hecho. Y ella aquí, tratando de engañar al país, tratando de engañar a la gente, dice que por culpa del Estado los campesinos viven en la miseria y en la ruina. Pues ¿cuál Estado? El mismo que ustedes han orientado y el mismo que hoy orientan. Se han tomado las cortes, se han tomado los órganos de control, son los que definen las políticas agrarias, son los que definen las políticas de beneficio a los sectores financieros, a los sectores económicos. De hecho, quienes tienen mayores subsidios hoy en el país son justamente esos sectores a los cuales usted menciona, senadora Cabal, sí, el sector agroindustrial de la palma y de la caña de azúcar, en contravía de los beneficios que deben tener los pequeños campesinos de nuestro país, el campesinado, los que efectivamente han construido, no, por favor, sí, lo que ha construido efectivamente este país a través de la historia. Y yo quiero plantearlo en estos términos. Hombre, lo de Fedegan no es un cuento de nosotros. Y no estoy revictimizando ganaderos, señora Cabal. Son los fallos de los jueces que determinan que miembros de Fedegan, el presidente de Fedegan, financiaba el paramilitarismo en este país en su momento. Y se ha determinado también que un sector, un grupo de ganaderos, yo no sé si en este momento lo están haciendo o no, porque yo no soy autoridad judicial, financiaron y auspiciaron el paramilitarismo en el país. Paramilitarismo que masacró campesinos, que despojó de sus tierras a miles de familias en esos territorios. Y hoy, cuando traemos un proyecto para reconocerle los derechos al campesinado colombiano, aparecen con unas tesis absolutamente absurdas y unas tesis que van en contravía de la realidad del país. Y la realidad del país es que el campesinado colombiano nunca en la historia ha sido reconocido como sujeto de derechos y son el 31% de la población. Y les duele mucho cuando decimos que tiene más derechos en este país una vaca que puede alimentarse en una hectárea a una familia de campesinos que hoy no tiene tierra en Colombia. ¿Por qué les duele tanto? ¿Por qué les duele tanto cuando decimos que casi 20 millones de animales que se utilizan en la ganadería hoy tienen la posibilidad de tener más tierra que los campesinos en Colombia? O sea, ¿por qué les duele cuando planteamos nosotros que Colombia, según la OCDE, es el país más desigual en tratándose de la distribución de la tierra en nuestro país, donde hay mayor concentración de riqueza? Pero algo que tiene que ser absolutamente claro, yo no estoy estigmatizando tampoco y de ninguna manera estos sectores, yo lo que estoy reclamando son derechos para el 31% de colombianos que están condenados a la desaparición y condenados a mayor miseria, porque justamente el DANE lo dice, los sectores donde hay mayor pobreza y mayor miseria en el país es en el sector rural, en el sector campesinado. Así pues que este es un proyecto que no busca definitivamente nada distinto que lograr que cerca del 31% de colombianos, casi 14 millones de colombianos,
que hoy se denominan campesinos y que han sido afectados por el rigor de la guerra, de la violencia y de la barbarie, sean reconocidos. Mientras este Estado, señora Cabal, senadora Cabal, defiende a unos mercenarios en Haití, sus derechos humanos, a los cuales tienen derechos, y los defiende ante la comunidad internacional, este mismo gobierno que defiende mercenarios en Haití le niega el derecho a los campesinos a ser reconocidos como sujetos de derechos. Gracias, señor presidente. Yo quiero referirme a la intervención donde dijeron que es que nosotros hemos gobernado los últimos 20 años, lo cual es una absoluta mentira, porque quienes gobernaron fueron los que votaron por el presidente Santos y quienes estuvieron representados en su primer gobierno. De manera que decir que los últimos años ha gobernado el uribismo es absolutamente falso. Sí, nosotros elegimos al presidente Santos, que empezó a gobernar desde muy temprano con otros que no votaron por él. Y yo quiero dejar eso muy claro, porque es que aquí se hacen acusaciones muy graves en contra de un sector político diciendo mentiras, porque las mentiras arrancan diciendo de que, por ejemplo, hemos destruido este país. No, señor, es que el que votó por Santos en su reelección fue usted, no yo, senador Alexander López. Y quien votó fue Petro, el senador Petro, a quien le dieron las gracias. Petro, no hable conmigo, Petro es Petro. Ver, perdóneme, senador Alexander, está hablando la senadora Paloma. Y le pido que me respete el uso de la palabra como se lo han respetado a usted, senador Alexander López. Porque aquí nos vamos respetando. Porque aquí no puede ser lo que usted dice y como lo dice y que todos los demás nos tenemos que quedar callados. Venir a decir que nosotros hemos destruido el país, senador Alexander López, si ustedes son los culpables de que hoy, como usted lo decía, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, los criminales tengan derechos. Hoy tenemos criminales de lesa humanidad en el Congreso, gracias a usted, no a mí. Yo voté no, como votaron todos los que seguimos esta ideología, porque repudiamos que criminales de lesa humanidad estén en el Congreso, como repudiamos que se haya utilizado la palabra paz para venderle a este país impunidad, para venderle mentiras, para romper la unidad de este país que antes estaba unida contra el terrorismo y hoy está dividida por la impunidad, senador Alexander López. Nosotros destruyendo el país. Yo quiero preguntarle quién fue el que estuvo del lado de las primeras líneas, destruyendo el suroccidente de este país, quiénes eran los que alcahueteaban y los que iban y repartían incluso billetes, de qué partido es que eran, diciéndole a los ciudadanos que había que salir a destruirlo todo y acabar con todo, que llamaban a los bloqueos y a destruir todo. ¿Fuimos nosotros, senador Alexander López, o fueron quienes los que estuvieron destruyendo este país? Porque qué fácil venirse a echar el discurso de estar destruyendo el país. Cuéntenos, ¿quiénes son los que en las manifestaciones públicas se dedican a hablar mal de la fuerza pública? A decir que el presidente Duque ha mandado a matar a los estudiantes, a decirle a los colombianos que los soldados y los policías de este país salen a matar ciudadanos y después salen a reclamar por la inseguridad de este país, cuando tenemos alcaldes de primera línea, que usted conoce muy bien, defendiendo el caos, defendiendo el vandalismo, defendiendo las estructuras criminales que se infiltraron en ese paro para acabar con todo y para destruirlo todo. No, senador Alexander López, no le puede decir a este país que el uribismo está destruyéndolo cuando en realidad quienes están y son partícipes y cómplices de toda esa destrucción son otros. Porque aquí ya he hecho una lista, pero vayamos más adelante. ¿Quiénes son los culpables de que en este país haya impunidad para los criminales y que los criminales sean los que tengan derechos? ¿Los uribistas que votamos no? ¿O los que traicionaron la voluntad mayoritaria de los colombianos que votamos no para podernos traer la impunidad? ¿Y qué han dicho ustedes sobre el hecho de que las FARC no haya hecho reconocimientos individuales de los delitos? ¿Qué han dicho ustedes sobre que las FARC no haya pagado a las víctimas y no le haya entregado la plata? ¿Qué han dicho ustedes cuando la fiscalía dijo que tenía más de 20 billones de pesos, inventariaron 900.000 y ni siquiera esa plata han entregado? ¿Qué ha dicho usted, senador Alexander López, sobre eso? ¿Qué ha dicho usted sobre el hecho de que las disidencias de las FARC estén matando a las víctimas que denuncian a las FARC? Yo quiero hacer esa listica porque es que aquí, si vamos a hablar de quién está destruyendo el país, hablemoslo claro. Y hablemos también claro de lo que ha significado estos movimientos, porque es que aquí no están reivindicando los derechos de los campesinos, es absolutamente falso. Están buscando es instrumentalizar a los campesinos, como lo han hecho muchísimas veces con otras comunidades, que las utilizan a través de la colectivización de los derechos de propiedad para que nadie pueda decir nada, para que pueda haber un jefe que los domine a todos, que los amenace y que les dice
que si no hacen lo que ustedes están diciendo, entonces terminan perdiéndolo todo, porque así es la propiedad colectiva, que le fascina a la izquierda, pero por eso Stalin se tomó el trabajo de dejar asesinar tantos campesinos de hambre, incluso para poder colectivizar la tierra. No, senador Alexander López, los derechos de los campesinos son el derecho a la propiedad privada, los derechos de los campesinos es el derecho a poder tener derechos individuales y salir adelante. Yo sí quiero decir que me preocupa muchísimo que se quiera doblegar a los campesinos a través del colectivismo, que se pretendan implantar ideas que no han funcionado, que han sido nefastas, tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades afrodescendientes, donde los han dejado es en la pobreza y sometidos a liderazgos que en unos casos han sido buenos, pero que en muchos casos han sido muy negativos y que les han robado las posibilidades de desarrollo que debieran tener esas comunidades. Y también quiero aclarar que cuando gobernó el uribismo, el presidente Uribe logró disminuir la tasa de homicidio en un 45%. Y no solamente eso, el terrorismo en más del 70%, y logró eliminar el asesinato de líderes de sindicalistas en un 90%, y logró reducir también el secuestro en esa misma proporción. No lo he oído, senador Alexander, hablando de las tierras de las FARC en el Meta, todas esas denuncias que se hicieron en la fiscalía del gobierno que ustedes eligieron, del presidente Santos, que hablaban de que las FARC tenían tierras que eran del tamaño del departamento del Quindía. ¿Dónde están las tierras del Guaviare, del Arauca, de Vichada, del Meta, que tenían las FARC, y por qué no las reclama para los campesinos? Yo les recuerdo que usted además está diciendo que es que los campesinos tienen que tener especial protección. La tienen. La Corte Constitucional en la sentencia C-77 de 2017 dijo que los campesinos son sujetos de derecho de especial protección de la Constitución, lo reconoció y así lo ha admitido. Nuestra pelea no es contra los campesinos, senador Alexander López, para ellos todo y lo que haya que hacer. Por eso tengo yo tantos proyectos para el sector agropecuario, como por ejemplo el de la panela, el del INVIMA artesanal, el que logramos sacar del biche en el que participé activamente, y tantos otros como el del crédito agropecuario destinado a que haya crédito barato para los campesinos más pobres de este país. Pero no le digan a los campesinos que volverse fichas para que los instrumentalice la izquierda es el destino, porque aquí estamos muchos que creemos en la propiedad privada y en el derecho a los campesinos de progresar y de salir adelante sin necesidad de que les impongan unos líderes para disque administrarles sus derechos. Para una réplica, senador Alexander López, luego continúa senador Roosevelt Rodríguez, senador Julián Gallo. Bueno, miren en lo que se desprende de un debate de defensa de derechos del campesinado, termina en lo que ha sido la dinámica de gobierno histórico de nuestro país. Y ese es diríamos nosotros, el cuento que le han echado a Colombia. Colombia es de nosotros, de la oposición, ¿no? Y pretende que el pueblo siga creyendo esa. Analicemos qué país tenemos hoy, senadora Valencia. El que ustedes han gobernado, el que ha gobernado el uribismo, no lo ha gobernado el Polo Democrático. Un país con mayores hectáreas de sembrada, y ustedes son los adalíes de la lucha contra el narcotráfico. Un país con los peores indicadores sociales en el país, el momento de mayor miseria para el pueblo colombiano, donde se aumentó la pobreza, los niveles de mayor desempleo en los últimos 30 años, donde las mujeres en nuestro país han tenido menos derechos. Un gobierno de ustedes, del Centro Democrático, donde el número de niños por desnutrición se dan este año, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, que no es del Polo Democrático. Un gobierno de Iván Duque donde aumentaron las masacres, donde aumentaron el asesinato de líderes sociales, y un gobierno donde asesinan a desmovilizados que le apostaron a la paz y que renunciaron a la guerra.
Un gobierno que en medio de una pandemia, como el del Centro Democrático del gobierno de Iván Duque, prefirió favorecer a los empresarios más poderosos del país con subsidios y beneficios a la nómina, mientras miles de pequeñas, micro y medianas empresas desaparecían, como lo decía ayer Fenalco y como lo decían ayer los grandes medios de comunicación, que en los barrios, en los sectores populares, en la clase media desaparecieron más de 300.000 pequeñas y medianas empresas, y el informe que da el mismo DANE es que en Colombia en el último año y medio desaparecieron más de 600.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Y la culpa es del polo, de la izquierda. La culpa es de nosotros, de la oposición. Miren semejante barbaridad la que plantean ustedes. Han gobernado este país. El que dijo Uribe puso a Santos no lo pusimos nosotros. Santos hace parte de este régimen, de esta clase política histórica que ha gobernado a Colombia, ministro de Defensa del uribismo, impuesto por el uribismo como candidato y como presidente de Colombia. Y entonces ahora Santos lo pusimos nosotros. No, señora Paloma, yo no voté por Santos. Y lo dije públicamente. Y vuelvo, lo reitero. Santos hace parte de ese establecimiento que le ha hecho tanto daño al país, aún a pesar del acuerdo de paz con las FARC. Y quiero aclararle varias cosas. Si usted tiene alguna prueba en mi caso de que yo he financiado o participado o auspiciado acciones ilegales en este país, denúncielo, senadora Paloma. Pero no utilice mi nombre en un discurso falaz, cuando yo lo único que he hecho en este Congreso es defender los derechos del pueblo colombiano, defender su derecho a la salud, a la educación y naturalmente reclamar los derechos de los jóvenes y de los niños que ustedes que han gobernado este país históricamente se lo han negado. ¿Ustedes creen que el estallido social lo generamos nosotros como Polo Democrático? Dígalo y vaya y denúncielo. Pues el estallido social nace y es auspiciado por el uribismo y el Centro Democrático, con un ministro de Hacienda, Carrasquilla, criminal, que trajo una reforma tributaria que ponía a pagar impuestos hasta a los muertos, que le cobraba IVA a las bicicletas, a los celulares, a los computadores, a los alimentos, a los pensionados. Una reforma tributaria que protegía al sector financiero. ¿O es que Carrasquilla, ministro, es del Polo Democrático, es de la izquierda? Es de ustedes. Vamos hablándole clarito al país. Y pongamos las cosas en su tono. Quien generó y auspició el estallido social que se venía venir en el país fue el Centro Democrático, el presidente Duque y el ministro Carrasquilla, con una reforma tributaria que le cobraba impuestos hasta el derecho a respirar en este país y hasta el derecho a vivir en esta tierra tan maravillosa. De eso se trata esta discusión. Y no sigan poniendo el instrumento del acuerdo de las FARC como parte de la gran tragedia nacional y responsabilizándonos a nosotros de ello, porque ya estoy cansado de que desde el gobierno, desde el uribismo, sigan señalándonos de aliados de las guerrillas. 3 procesos he enfrentado producto de estos montajes, de estas calumnias y estas injurias, y ni una sola prueba han encontrado. El acuerdo que se hizo con las FARC se orientó desde la necesidad de acabar la guerra en el país y acabar la guerra para recuperar la democracia, acabar la guerra para recuperar la inversión social en el país, acabar la guerra que hoy en este presupuesto que radican le entrega casi 50 billones de pesos a las fuerzas militares para que continúen en la guerra en este país. Una guerra que ustedes como derecha necesitan
para poder mantener a nuestro pueblo lleno de miedo y lleno de pánico, para que siga la violencia en las ciudades, los hurtos, para que siga la inseguridad creciendo y los ciudadanos, en lugar de reclamar empleo, de reclamar educación y salud, terminen reclamando policías y ejército. Y no le digan mentiras al país que nosotros desprestigiamos a la policía o a la fuerza pública. De hecho, cada que hay un atentado, cada que hay una agresión contra los miembros de la fuerza pública, salimos en solidaridad y en apoyo a esa fuerza pública, que en últimas, cada soldado y cada policía de bien y que actúa. Tiene un minuto, senador Alexander López. No tiene nada que ver con las malas decisiones que se toman en este país. Nos dice que nosotros, ¿por qué no preguntamos o por qué no exigimos que las FARC entreguen las tierras? No, es que el fiscal es de ustedes. El fiscal es amigo y era funcionario del gobierno de Iván Duque. Pues dígaselo al fiscal que persiga las tierras de las FARC y estoy de acuerdo y presente una proposición y se la firmo. Los bienes que entregó la que quedó. Presidente, una moción de orden. Pues dígale a la Corte Constitucional que acompañó también el acuerdo, ¿por qué no generan la exigencia? Ustedes controlan en gran medida los entes de control, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía. Pide una moción de orden, presidente. Yo no tengo ningún problema en exigirle a los señores de las FARC que cumplan con el acuerdo, porque claro, los señores de las FARC tienen que cumplir con el acuerdo. Porque así es muy difícil. Tiene 30 segundos. Porque la réplica es por reglamento, presidente. Permítanme un minuto. Y claro, presidente, si quieren poner ese debate en esos términos, tanto las FARC tienen que cumplir los acuerdos, todos, como el gobierno del presidente Iván Duque tienen que cumplir los acuerdos. No pueden bajarse por las ramas de ese compromiso que tienen con Colombia, con la paz, con la democracia y con el mundo. Y eso es una exigencia que nosotros también hacemos desde la responsabilidad que tenemos como país, porque ni fuimos, ni somos, ni auspiciamos la lucha armada en Colombia jamás. Estamos por la paz y por la vida y por la democracia. Después de 3 sesiones de la Comisión Primera sobre el debate de este acto legislativo, me queda algo muy claro. El Centro Democrático no quiere pagar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con los campesinos. Se niegan a aceptar que se incluya a los campesinos en la Constitución política como sujetos especiales de derechos para que adquieran la ciudadanía que les corresponde, para que se les dé el trato a través de las políticas públicas que se deben agenciar, que se le da al resto de ciudadanos en Colombia. Me queda claro después de escuchar a las voceras de ese partido en esta comisión que no están de acuerdo, que no quieren pagar la deuda y que se utilizan toda clase de argumentos y de artimañas para birlar y para negar esos derechos. Lo siguiente, dice el senador Roosevelt que es que el uribismo no quiere pagar las deudas con el campesinado. No, senador Roosevelt, no le diga mentiras a los campesinos con el afán de propaganda electoral. Quienes hemos venido trabajando por los campesinos y presentamos proyectos, somos nosotros. Yo le pregunto cuántos proyectos ha usted generado para el sector agropecuario de nuestro país durante su largo tránsito por el Congreso. Porque qué fácil echarse los discursos y no hacer nada. No, poner en la Constitución una cosa que ya dice la jurisprudencia no cambia nada. Lo que pasa es que lo que están poniendo viene con unos venenos de tratar de crear las zonas de reserva campesina, que es colectivizar la propiedad de los campesinos. Para que los campesinos nos entiendan claramente, lo que quieren es que usted aporte su tierra y quede de todos. Y entonces el día que a usted no le guste cómo están tratándolo quienes gobiernan ese territorio, usted pierde todo. Esa es la manera de instrumentalizar las sociedades y dejarlas de los pobres y de los campesinos muy tarde. Yo le pido respeto, senador Alexander López, porque es que cuando usted habla yo no me interrumpo. Entonces déjeme hablar.